Trigonometría, segunda parte. Vamos a ver identidades y ecuaciones trigonométricas. Vamos a comenzar con identidades y para eso vamos a ver el concepto de identidad. En matemática, una identidad es la constatación de que dos objetos que matemáticamente se escriben diferentes son de hecho el mismo objeto. Es decir, una igualdad que visualmente parece totalmente diferente, matemáticamente es exactamente lo mismo. Por ejemplo, una fórmula que ustedes han trabajado mucho, que es la de cuadrado de binomio. Si la observamos, visualmente parecen cosas distintas, pero sabemos que son lo mismo, representan lo mismo. Vamos a tomar para esto dos ejemplos. Para trabajar con estos ejemplos, lo que voy a tener presente son las fórmulas que vimos en el video anterior. La primera identidad que me aparece para poder resolver es que el coseno del ángulo por la cosecante de un ángulo es lo mismo que la cotangente del ángulo. Lo que tengo que lograr es trabajar con ambos lados de la igualdad y lograr llegar a la misma expresión. No puedo pasar para el otro lado, no puedo despejar, no es el objetivo. En una identidad debemos comprobar que la igualdad se cumple. El primer paso para resolver una identidad trigonométrica es utilizar las fórmulas que están a la derecha y pasar todo a seno y coseno. Es decir, las palabras que no digan seno y coseno, con esas fórmulas las vamos a modificar. La primera palabra que nos aparece en esta identidad es el coseno, así que esa palabra no la voy a modificar. La segunda palabra que aparece es la cosecante del ángulo. Cosecante, la vemos en la fórmula, es 1 sobre seno del ángulo. Y cotangente también la voy a modificar por la fórmula coseno del ángulo sobre seno del ángulo. De esta manera me queda que el coseno de un ángulo por 1 sobre seno del ángulo es igual a coseno sobre seno. Por ahora, visualmente, siguen siendo diferentes las expresiones. Entonces, tengo que seguir trabajando. El siguiente paso va a ser empezar a resolver. En el caso de tener alguna operación para hacer, resolverla. La única operación que aparece acá es la multiplicación. Entonces, voy a multiplicar. Para poder multiplicar, lo que voy a pensar es en las fracciones. ¿Cómo se multiplican fracciones? Las fracciones se multiplican el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Tenemos coseno por 1 sobre seno del ángulo. Recordemos que el coseno, al no tener denominador, significa que está sobre 1. Multiplico y me queda coseno del ángulo por 1 sobre seno es igual a coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Lo último que voy a hacer en este caso es resolver la multiplicación y compruebo de esta manera que esta expresión era una identidad, porque llegué exactamente a lo mismo. Coseno de un ángulo sobre seno de un ángulo es igual a coseno de un ángulo sobre seno de un ángulo. Para finalizar una identidad, lo que vamos a hacer es agregar algo que se llama restricción. Una restricción es algo que no puede pasar. Si observamos esta identidad, la operación que aparece en reiteradas oportunidades es la división. Recordemos que no se puede dividir por 0. Entonces, a esta identidad le voy a agregar algo adicional y es que el seno del ángulo tiene que ser distinto de 0, porque el denominador de cualquier expresión no puede ser 0. Vamos a tomar una segunda identidad trigonométrica para que quede un poquito más claro el tema. Voy a volver a tomar las fórmulas que vimos en el video anterior. Y en este caso, en esta identidad tenemos que la secante al cuadrado de un ángulo es igual a 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Volvemos a observar esta expresión y notamos que visualmente son cosas totalmente distintas. Lo que vamos a hacer es exactamente igual
que con la identidad anterior. Primero, usar las fórmulas para pasar todo a seno y coseno. Esto quiere decir que la secante la voy a transformar en 1 sobre coseno y la tangente la voy a transformar en seno sobre coseno. Tengamos en cuenta acá que aparecen cuadrados. Voy a respetar esos cuadrados. Entonces me queda 1 sobre coseno, todo al cuadrado, es igual a 1 más seno sobre coseno, todo al cuadrado. Por ahora, visualmente, las expresiones siguen siendo diferentes. Entonces, resolver. Hay potencias. Entonces voy a distribuir las potencias. A cada uno de los términos que está al cuadrado les voy a indicar su potencia cuadrada. Me queda 1 al cuadrado sobre coseno al cuadrado es igual a 1 más seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. Y a continuación lo que voy a hacer es seguir resolviendo. Si bien tengo 1 al cuadrado, que es 1, de ese lado de la igualdad no tengo operación para hacer. Entonces me voy a ir directamente a la suma y a resolver esa suma de expresiones. Les recuerdo que para poder sumar, lo que tenemos que hacer es exactamente igual que la suma de fracciones. Por eso les puse un ejemplo para que puedan recordar cómo se suman fracciones. Debemos sacar denominador común. Comparando con las fracciones, la expresión ahora me queda que 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo es igual. Hago la suma con común denominador, coseno al cuadrado, y resuelvo la suma. A continuación voy a continuar resolviendo. No hay mucho para hacer, pero sí puedo multiplicar por 1, que me queda el coseno al cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a observar esta igualdad. La observamos y todavía no son iguales. Si bien los denominadores son iguales, los numeradores todavía no. Pero si observan a la derecha, hay una fórmula que dice que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es 1. Esto quiere decir que si utilizo esa fórmula, voy a conseguir la igualdad. Por último, al lograr ya la igualdad de la identidad, voy a indicar la restricción. Vuelvo con el tema de restricciones. Miro todo el ejercicio y busco todos los denominadores que aparecen. En este caso, el único denominador que aparece es el coseno. Entonces, la restricción es solamente una aclaración de la identidad. Y voy a agregar como restricción que el coseno del ángulo tiene que ser distinto de 0. En el caso de que me aparecieran varias funciones trigonométricas en el denominador, las voy agregando. Ahora vayamos al concepto de ecuación. Una ecuación trigonométrica es aquella en la que las incógnitas aparecen formando parte de los argumentos de funciones trigonométricas. Eso quiere decir que las incógnitas son los ángulos. Vamos a tomar la primera ecuación trigonométrica. Tengo 2 por seno del ángulo más 1 es igual a 0. El objetivo de esta ecuación es averiguar el valor de alfa. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? Voy a despejar, como en cualquier ecuación, paso el 1 restando, paso el 2 dividiendo, y ahí voy a observar qué va a pasar con este ángulo. Si tenemos que el seno de un ángulo va a dar menos un medio, estoy diciendo que ese ángulo va a pertenecer a tercer y cuarto cuadrante. Vuelvo con esto. Esto lo vimos también en el video anterior. El seno de un ángulo me dice que tiene que ser negativo. Eso quiere decir que voy al cuadro de signos y observo que en la columna del seno
va a ser negativo el ángulo que esté en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces lo voy a aclarar eso para saber que los ángulos tienen que estar ahí, en esos cuadrantes, no es cualquier ángulo. Lo que voy a hacer ahora es usar la calculadora, que eso también está explicado en el video anterior. Voy a apretar Shift, Sin o Sen, depende de la calculadora. Voy a poner un medio igual y voy a apretar la tecla de grados, minutos y segundos para que me dé el ángulo que corresponde. Si se fijan, el menos no lo utilizo porque el menos lo único que me indica es en qué cuadrantes tengo que trabajar. Por eso usé en la calculadora el un medio positivo. La calculadora nos va a dar como resultado 30 grados. Pero 30 grados pertenece al primer cuadrante. Eso también está explicado en el video anterior. Desde 0 a 90 grados estamos en el primer cuadrante. Entonces no me sirve como solución. Pero sí me va a ayudar a sacar los ángulos que necesito, que son del tercer y cuarto cuadrante. ¿Y cómo lo voy a sacar? Con el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro aparece el primer cuadrante, que va a ser la respuesta que me va a dar la calculadora. El segundo cuadrante, que tengo que hacer 180 menos ese ángulo. El tercer cuadrante, 180 más el ángulo. Y el cuarto cuadrante, 360 menos el ángulo. Como en este caso necesito tercer cuadrante, lo que voy a tener que hacer es 180 más, o sea que la respuesta a esta ecuación es un ángulo de 210 grados. Pero también necesito un ángulo que esté en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante lo que tengo que hacer es 360 menos ese ángulo. Siempre cuando digo ese ángulo, es ese ángulo que me dio la calculadora como solución. En este caso, cuando hago 360 grados menos 30, me da 330 grados, que es un ángulo del cuarto cuadrante. Entonces, las soluciones son del tercer y cuarto cuadrante. La solución de 30 que tenía antes es del primero. Entonces, si bien me ayudó 30 a sacar los otros ángulos, lo voy a tachar porque no es solución. La solución es 210 grados y 330 grados. Vamos con un segundo ejemplo para que quede un poquito más claro. En este caso tengo la secante de un ángulo que me tiene que dar 2. El problema que aparece acá es que en la calculadora tenemos seno, coseno y tangente. No aparece la secante. Entonces ahí tenemos un pequeño problema a resolver antes de trabajar con la ecuación. Lo que voy a hacer en este caso es utilizar la fórmula. Secante es 1 sobre coseno. Voy a reemplazar la secante por 1 sobre coseno. De esta manera me queda que 1 sobre coseno del ángulo es igual a 2. El coseno que está dividiendo multiplicando. Y luego voy a pasar el 2 que está multiplicando dividiendo. Entonces tenemos que averiguar el coseno de un ángulo que me dé un medio. Ese un medio que tenemos es positivo. Entonces voy a tomar otra vez los cuadrantes y ver en la columna de coseno en qué cuadrante es positivo. En este caso, coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Una vez que ya sé los cuadrantes, voy a usar la calculadora nuevamente. Shift, coseno, 1 dividido 2 igual
la tecla de grados, minutos y segundos. Eso me va a dar como resultado un ángulo de 60 grados. Y 60 pertenece al primer cuadrante. Entonces 60 va a ser una de las soluciones de esta ecuación trigonométrica. Voy al cuadrito de los pases de cuadrante y me encuentro con que necesito el ángulo del primer cuadrante, que ya me lo dio la calculadora, y el ángulo del cuarto cuadrante, que lo voy a calcular haciendo 360 grados menos 60 grados. O sea que el ángulo es el de 300. Ya tengo las dos soluciones de primer cuadrante y del cuarto cuadrante. Entonces la solución final va a ser 60 grados y 300 grados.